Buenos días, comenzamos con el tema de esta semana, mínimo común múltiplo, o MCM. Múltiplo común es el número múltiplo que tienen en común dos o más números. Tenemos que los múltiplos del número 2, como ejemplo, tenemos que son el 2, el 4, el 6, el 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y la cuenta continúa. Y tenemos que los múltiplos del número 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70. Ahora bien, los múltiplos que tienen en común el 2 y el 5 son números que tienen en común, están el 10, el 20 y el 30. 10, 20 y 30 son los múltiplos que tienen en común el 2 y el 5. Mínimo común múltiplo es el número múltiplo de menor valor que tienen en común dos o más números. Y siguiendo con los múltiplos del 2 y el 5, que son el 10, el 20 y el 30, el múltiplo de menor valor de los tres que tienen en común sería el número 10. Múltiplos de menor valor de un número cualquiera. A un número cualquiera le vamos a descomponer en factores primos. Y recordemos que factorizar es hacer más chiquito un número hasta obtener una unidad. También recordemos que los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Y tenemos que son el 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. El 1 solo se puede dividir entre 1. El 2 solo se puede dividir entre 2 y el 1. El 3 solo se puede dividir entre el 3 y el 1. El 5 solo se puede dividir entre 5 y el 1. Estos son los números primos. Usando los números primos, vamos a descomponer al número 39. Lo vamos a factorizar, procurando obtener siempre como resultado números enteros hasta llegar a la unidad. Reglas. Primera, vamos a utilizar solamente números primos para dividir el número en cuestión. Segunda regla, vamos a empezar por el número primo más chiquito, empezando por el 2. Si no se puede con el 2, continuamos con el 3. Si no el 3, el 5, y así sucesivamente hasta encontrar al número que sí lo podamos dividir. Y número 3, tercera regla, es siempre que vamos a realizar la división, nos tiene que dar un número entero. Si me da un número fraccionario, un número decimal, entonces no me sirve para nada ese número para hacer la división. Y empecemos con el ejemplo. Tenemos el 39. Primer número que tenemos que utilizar es el 2. Dividimos 39 entre 2, me daría 19.5. Pero como me está dando 19.5, me está dando un número decimal, entonces el 2 no es una buena opción para poder hacer la operación de división, dividir el 39. Vamos a utilizar ahora un número siguiente, que sería el 3. El siguiente número primo, que es el 3. Y tenemos que 39 entre 3 es igual a 13. Por lo tanto, es buena opción el número 13. Y veamos, vamos a ver si podemos seguir dividiendo entre 3. Y el 3 ya no va a ser una opción para poder dividir al número 13. Si divido 13 entre 3 me va a dar un número decimal. Por lo tanto, no es una buena opción. Tendré que seguir buscando.
El 5 no me da. El 7 tampoco. El 11 tampoco. Entonces el siguiente número primo a utilizar sería el número 13. Bajamos el 13 y procedemos a hacer la división. 13 entre 13 es igual a 1. Y ya vemos entonces que el número múltiplo de 39 es el número 13 y es el mínimo común múltiplo de 39 sería el 13. Buscamos otra vez, ahora vamos con otro ejemplo. Vamos a descomponer en factores primos a dos números, el 13 y el 12, para luego encontrar el mínimo común múltiplo, MCM, de ambos. Para poder hacerlo tenemos que hacer una pequeña tablita con 3 columnas, una para cada número y una tercera para el número primo que los ha de dividir, hasta llegar a la unidad. Recordemos otra vez las reglas. Primera, solamente vamos a utilizar números primos para hacer las divisiones. Para dividir en este caso al 3 y al 12. Segunda regla, vamos a empezar siempre por el 2 y nos vamos a ir. Si no puedo utilizar el 2, nos vamos con el siguiente número que sería el 3. Si no se puede con el 3, el 5. Si no el 5, el 7. Después del 7 nos vamos con el número 11. ¿Sale? Y la última regla es que solamente voy a utilizar números que me permitan hacer una división donde el resultado sea siempre un número entero. Hacemos nuestra tablita, son 2 columnas más una tercera. Y colocamos en las dos primeras columnas al 3 y al 12. En la siguiente columna, después de la línea roja, en este caso, vamos a utilizar el número que los va a dividir. Empecemos a ver. ¿Qué número primo nos va a poder dividir al 3 y al 12? Vemos que es el número 2. 3 no lo divide al 2, pero al 12 sí lo puede dividir el 2. Y realizamos la operación. Escribimos 2. 12 entre 2 es igual a 6. Otra vez repito. 12 entre 2 es igual a 6. Como el 3 no se puede dividir entre 2, pasamos igual y seguimos dividiendo entre 2 a otro número. Es decir, al 3 no lo puedo dividir entre 2, entonces solamente lo bajamos. Y buscamos el siguiente número que pueda dividirlo. En este caso sigue siendo el número 2, porque el 2 sí puede dividir al 6. Y tenemos que 6 entre 2 es igual a 3. Bajamos el siguiente 3. Y vemos qué número me puede seguir dividiendo. El 2 ya no me permite dividir al 3 porque me daría 1.5, entonces ya no es una buena opción. ¿Cuál es el número primo siguiente en poder dividir? Sería el número 3. Por lo tanto, escribimos el número 3. Y dividimos 3 entre 3, 1. 3 entre 3, 1. Y hasta aquí terminamos con la operación. No vamos a proceder a más, porque ya llegamos exactamente a la unidad. Recordemos que los múltiplos que utilizamos para hacer las divisiones son el 2 y el 3. Para encontrar el mínimo común múltiplo de 3 y 12, vamos a multiplicar todos los números primos que usamos para poder dividir, que teníamos que era el 2, 2 y 3. Y hacemos la multiplicación. 2 por 2, 4 por 3, tenemos que es 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3 y 12 es 12. Pasemos a otro ejemplo ahora. Ok, para seguir con esto, ahora como tercer ejemplo tenemos que vamos a utilizar el mínimo común múltiplo para
los números 121, 605 y 270. Procedemos ahora a hacer nuestra tablita y escribimos 121, 605 y 270. Y vemos qué número podemos utilizar de los números primos, empezando por el número 2. Y tenemos que 121 entre 2 no se puede y queda en 121. 605 entre 2 no se puede, me da decimal, se queda en 605. 270 entre 2 me da 135 y sí lo puedo utilizar. Siguiente número, buscamos cuál número nos permite utilizarlos y como tenemos puros nones, entonces el 2 no me sirve. Nos vamos al siguiente, que es el número 3. Y 121 entre 3 no se puede, solo se baja. 605 entre 3 no se puede y solo se baja. 135 entre 3 me da 45. Y seguimos utilizando el número 3. 121 entre 3 se baja. 605 entre 3 tampoco se puede y se baja. 45 entre 3 es 15 y sí lo podemos seguir utilizando todavía el número 3. 121 entre 3 no se puede, se baja. 605 entre 3 no se puede y se baja. 15 entre 3 tenemos que es 5. Hasta aquí utilizamos el 3 y ahora pasamos al número 5 para hacer las divisiones. 121 entre 5 no se puede y solo se baja. 605 entre 5 sí se puede y me da 121. 5 entre 5 también se puede y se pone el 1. Ya llegamos de 270 y encontramos un número 1 y ya no podemos seguir haciendo divisiones. Ahora vamos con 121. Número siguiente primo que podemos utilizar es el número 11 para dividir al 121. Y tenemos que 121 entre 11 me da 11. 121 entre 11 me da 11. A la otra columna ya no le realizo la operación porque ya llegamos al número 1. Y tenemos que seguir dividiendo porque tenemos que llegar a la unidad. Y el número es el 11. 11 entre 11, 1. 11 entre 11, 1. Y de esta manera ya tenemos todos los números primos que podemos utilizar para encontrar al mínimo común múltiplo. Y vamos a multiplicar ahora todos estos números que están aquí. Los vamos a multiplicar entre sí para poder llegar al mínimo común múltiplo. Y empezamos. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 por 3 me da 54. 54 por 5 me da 270. 270 por 11 me da 2970. 2970 por 11 me da 32.670. Lo que quiere decir que el mínimo común múltiplo de 121, 605 y 270 es 32.670. Y lo podemos comprobar dividiendo 32.670 entre 121, 32.670 entre 605, 32.670 entre 270 y van a ver que sí podemos hacer las divisiones.